¿Alguna vez te has preguntado por qué una sola palabra de cierta persona puede destruirte por completo, mientras que la misma ofensa proveniente de otra persona no te afecta en absoluto? ¿Por qué ciertas personas parecen tener acceso a un botón secreto dentro de ti, capaz de derrumbar toda tu autoestima en segundos? ¿Por qué algunas críticas rebotan como si estuvieras hecho de acero, pero otras atraviesan tu alma como una navaja afilada? No es una coincidencia, ni suerte, ni falta de carácter por tu parte. Hay una profunda explicación psicológica para ello, y va mucho más allá de lo que imaginas. Freud descubrió algo inquietante sobre la mente humana. No reaccionamos ante las personas tal y como son realmente. Reaccionamos ante los fantasmas que llevamos dentro y que proyectamos en ellas sin darnos cuenta. Esa jefa que te humilla y hace que tu corazón se acelere por la ansiedad. Ese familiar que consigue hacerte sentir pequeño e insignificante con una simple mirada. Ese amigo cuyas críticas te dejan hecho trizas durante días, cuestionándote todo sobre ti mismo. No tienen poder real sobre ti. El poder está en las figuras de tu pasado que aún no has conseguido enterrar, que siguen vivas y activas en tu mente inconsciente. La verdad es brutal y va en contra de todo lo que crees sobre tus reacciones. No te está haciendo daño quien está delante de ti. Te está haciendo daño quien ya no está aquí, pero sigue vivo en tu mente, controlando tus reacciones emocionales, dictando tus miedos más profundos, decidiendo quién puede o no puede hacerte daño fácilmente. Y lo más aterrador es que esto ocurre de forma completamente inconsciente. Crees firmemente que estás reaccionando al presente, pero en realidad estás reviviendo traumas y patrones del pasado. Crees que te estás defendiendo de una amenaza real e inmediata, pero estás luchando contra fantasmas que solo existen en tu propia percepción distorsionada de la realidad. Es como si fueras un prisionero de guerra que nunca supo que la guerra había terminado. Sigues reaccionando ante enemigos que ya no existen, utilizando estrategias de defensa que ya no tienen sentido, librando batallas que ya se perdieron o se ganaron hace mucho tiempo. Hoy comprenderás no solo por qué te sucede esto, sino también cómo identificar esos patrones invisibles que gobiernan tus reacciones emocionales y sobre todo cómo romper ese doloroso ciclo que te mantiene prisionero de personas que en realidad son solo sombras distorsionadas de otras que ya se han ido de tu vida. Hay algo muy específico que sucede cuando alguien logra herirte profundamente. No es solo una irritación pasajera o una molestia momentánea. Es como si una bomba explotara dentro de tu pecho, como si todas tus defensas desaparecieran instantáneamente y volvieras a ser ese niño indefenso que una vez fuiste. Freud lo llamaba transferencia, pero te lo explicaré de una manera que tenga sentido para tu vida real. Imagina que dentro de ti hay un archivo emocional gigantesco, lleno de recuerdos, sensaciones y patrones de relación que se grabaron en tus primeros años de vida. Esas experiencias crearon moldes en tu mente, plantillas emocionales de cómo esperas ser tratado y cómo reaccionas automáticamente cuando se repiten ciertas situaciones. El problema es que estos moldes permanecen activos para siempre, funcionando como un sistema de alarma hipersensible que nunca se ha apagado. Entonces, cuando alguien en el presente te habla de una determinada manera, utiliza un tono específico, te mira de una forma particular o incluso duda antes de responder, tu inconsciente hace un barrido instantáneo y encuentra correspondencias con situaciones del pasado que quedaron grabadas en tu memoria emocional. Y entonces ocurre algo devastador. Dejas de ver a la persona que tienes delante y empiezas a ver una mezcla confusa de ella con figuras de tu pasado. Es como si te pusieras unas gafas invisibles que distorsionan completamente tu percepción de la realidad presente, haciéndote ver amenazas donde tal vez no las hay, rechazos donde puede que solo haya distracción, críticas donde tal vez solo haya preocupación genuina. Por eso la palabra decepcionado pronunciada por tu jefe te hace sentir el mismo terror visceral que sentías cuando tu madre usaba ese tono frío y distante. Por eso, cuando alguien te ignora durante unos minutos, sientes la misma angustia sofocante de abandono que cuando tu padre no te prestaba atención. Por eso ciertas críticas te paralizan por completo, haciéndote cuestionar tu valor como persona, mientras que otras simplemente rebotan sin dejar huella.
No estás reaccionando a la situación presente. Estás reaccionando a una confusa y dolorosa superposición del presente con el pasado, donde la persona real se mezcla con los fantasmas emocionales que llevas contigo, creando una realidad distorsionada que solo existe dentro de tu percepción herida y aún sin curar. Y aquí está lo que nadie te ha contado sobre este proceso devastador. Esta mezcla ocurre en milisegundos, mucho antes de que tu conciencia racional pueda percibir lo que está sucediendo. Tu cuerpo ya ha reaccionado con taquicardia, tus emociones ya se han disparado como sirenas de emergencia, tu autoestima ya se ha derrumbado como un castillo de naipes. Todo esto incluso antes de que puedas pensar lógicamente sobre lo que acaba de suceder o intentar analizar la situación con calma. Es como si fueras un instrumento musical extremadamente delicado que alguien ha aprendido a tocar sin que tú supieras que te estaban tocando. Ciertas personas descubren, sin siquiera intentarlo conscientemente, qué teclas pulsar para producir los sonidos más dolorosos y desafinados que eres capaz de emitir. Encuentran, por casualidad o por intuición, exactamente los puntos donde tu alma está más agrietada, más sensible, más propensa a sangrar. Y tú te quedas ahí, completamente vulnerable y expuesto, pensando que eres débil, que eres demasiado sensible, que deberías ser más fuerte y resistente como parecen ser otras personas. Te culpas por la intensidad de tu dolor, te avergüenzas de no poder simplemente dejarlo pasar, o no darle importancia como todo el mundo te aconseja. Pero la verdad es mucho más compleja y al mismo tiempo más liberadora de lo que imaginas. No estás siendo manipulado conscientemente por la persona que tienes delante. Estás siendo manipulado por antiguas fuerzas internas que ni siquiera sabes que existen, por patrones emocionales que se te inculcaron mucho antes de que esa persona apareciera en tu vida y que siguen activos y vigilantes, esperando el detonante adecuado para disparar toda la artillería emocional que llevas dentro sin saberlo. La persona que te hace daño hoy es solo el mensajero inconsciente. El mensaje doloroso fue escrito hace mucho tiempo, por otras manos, en otras circunstancias, pero tú sigues leyéndolo como si fuera nuevo, como si te fuera dirigido específicamente a ti por primera vez. Y es esta confusión temporal la que te mantiene atrapado en reacciones que no tienen sentido para el momento presente. Lo más perturbador es que vas por la vida pensando que conoces tus propios desencadenantes, que entiendes tus reacciones, cuando en realidad estás siendo controlado por un piloto automático emocional que fue programado hace décadas. Es como si estuvieras conduciendo un coche, pero el GPS te guiara utilizando un mapa antiguo, llevándote a lugares que ya no existen, haciéndote perder en territorios que ya fueron explorados y superados. Y ese piloto automático no distingue entre el pasado y el presente. Para él una crítica hoy tiene el mismo peso devastador que una humillación de hace 20 años. Un rechazo actual despierta el mismo dolor que un abandono en la infancia. Una mirada de desaprobación resucita todas las veces que te has sentido inadecuado, insuficiente, indigno de amor y aceptación. Por eso algunas personas logran devastarte con tanta facilidad, mientras que otras simplemente no logran afectarte. No es una cuestión de fuerza o debilidad de tu parte. Es una cuestión de compatibilidad entre los desencadenantes que activan y los traumas que llevas contigo. Algunas personas son llaves perfectas para las cerraduras emocionales que ni siquiera sabías que existían dentro de ti. Lo que hace que todo esto sea aún más cruel es que tú no elegiste cargar con esos fantasmas. Te los inculcaron cuando eras demasiado pequeño para defenderte, demasiado joven para entender, demasiado vulnerable para filtrar lo que debía o no debía formar parte de tu identidad emocional. Freud descubrió algo que cambió para siempre nuestra comprensión de las relaciones. Aprendemos a amar, a confiar, a relacionarnos a través de las primeras figuras que nos cuidaron. Y ese aprendizaje no se queda solo en la memoria consciente, como un recuerdo al que puedes acceder cuando quieras. Se convierte en parte de la estructura básica de tu personalidad, de la forma en que esperas que te trate el mundo, de cómo interpretas automáticamente el comportamiento de los demás, incluso antes de pensar en ello. Si creciste con alguien que te hacía sentir que nunca eras suficiente, que siempre tenía algo que criticar, que condicionaba el amor a tus logros, desarrollaste antenas ultrasensibles para captar cualquier señal de desaprobación.
Tu sistema nervioso aprendió a estar en alerta constante, buscando señales de que estabas decepcionando a alguien, de que no estabas a la altura de las expectativas. Si conviviste con alguien que alternaba entre el amor y la frialdad sin explicación, que estaba presente emocionalmente un día y ausente al siguiente, aprendiste a vivir en constante ansiedad, tratando de descifrar los estados de ánimo de los demás para saber si estabas a salvo o si debías prepararte para un nuevo rechazo. Tu corazón aprendió a acelerarse cada vez que alguien importante cambiaba el tono de voz o tardaba en responder un mensaje. El problema es que esas antenas emocionales siguen funcionando en la edad adulta, incluso cuando las personas que te rodean no tienen nada que ver con aquellas que te hicieron daño en el pasado. Sigues buscando los mismos patrones destructivos, reaccionando a los mismos desencadenantes emocionales, defendiéndote de amenazas que tal vez ya ni siquiera existen, pero que tu inconsciente sigue considerando reales e inminentes. Es como si fueras un soldado que ha vuelto de la guerra, pero sigues tirándote al suelo cada vez que oyes un ruido fuerte, aunque racionalmente sabes que estás a salvo. Tu cuerpo ha aprendido a reaccionar ante un peligro real que existió en el pasado, pero ahora reacciona automáticamente ante peligros imaginarios del presente, creando un estado de tensión constante que ya ni siquiera percibes. Y lo más doloroso de todo esto es que le sucede especialmente con personas que deberían hacerte bien, que deberían ser una fuente de consuelo y seguridad. Puedes lidiar tranquilamente con extraños, con personas que no significan nada para ti, que no tienen acceso a tus vulnerabilidades más profundas. Pero cuando alguien importante se acerca, cuando te permites ser vulnerable, cuando bajas la guardia y dejas que alguien entre en tu mundo interior, es precisamente ahí donde los fantasmas atacan con más fuerza, porque es en esos momentos de intimidad emocional cuando revives, sin darte cuenta conscientemente, la misma vulnerabilidad desprotegida que tenías cuando eras niño. Y si esa vulnerabilidad fue herida, humillada, rechazada o traicionada en el pasado, tu inconsciente asume automáticamente que volverá a ser herida. Entonces dispara todas las alarmas internas, activa todas las defensas psicológicas, como si estuvieras de vuelta en esa situación original de peligro e indefensión. Miras a esa persona que te ha herido hoy y ves, sin darte cuenta de lo que está pasando, el rostro superpuesto de quien te hirió primero. Escuchas su voz y oyes ecos distorsionados de voces antiguas que te hicieron sentir pequeño, inadecuado, rechazado. Sientes su crítica o indiferencia y revives instantáneamente todas las críticas y rechazos que vinieron antes, como si fueran una única herida que nunca dejó de sangrar. Y es precisamente por eso que ciertas heridas emocionales duelen de una manera que parece completamente desproporcionada con lo que realmente ha sucedido en el momento presente, porque no es solo una nueva herida la que se ha abierto. Son todas las heridas similares que ya llevabas contigo, acumuladas a lo largo de los años, las que se han reabierto de golpe, creando un dolor que va mucho más allá de lo que la situación actual justificaría. Freud lo llamaba repetición compulsiva, la tendencia inconsciente a recrear en las relaciones actuales los mismos patrones dolorosos que vivimos en el pasado. Es como si fueras un imán para las personas que te hacen daño de formas familiares, o como si inconscientemente transformaras a las personas neutras en versiones de los fantasmas que llevas contigo. Atraes o creas situaciones que confirman tus heridas más antiguas, no porque quieras sufrir, sino porque tu inconsciente está tratando de resolver traumas no procesados. Es un intento desesperado de tu psique por encontrar una solución a dolores que nunca fueron adecuadamente elaborados, comprendidos o sanados. Y mientras no lo entiendas, seguirás siendo rehén de estos patrones invisibles, reaccionando a las sombras del pasado como si fueran amenazas reales del presente, permitiendo que personas que ni siquiera deberían tener tanto poder sobre ti controlen tu estado emocional y determinen tu autoestima. Lo más aterrador de toda esta dinámica es que ni siquiera te das cuenta de que estás viviendo dentro de una prisión emocional construida por ti mismo. Es una prisión hecha de patrones invisibles, de comportamientos automáticos, de reacciones que ocurren incluso antes de que puedas elegir cómo quieres responder. Y lo peor de todo, eres simultáneamente el prisionero, el carcelero
y el arquitecto de esa prisión. Freud descubrió que nuestro inconsciente tiene una necesidad compulsiva de repetir experiencias familiares, incluso cuando son dolorosas. Es como si existiera una fuerza magnética dentro de ti que te atrae hacia situaciones y personas que recrean los mismos conflictos, las mismas dinámicas, los mismos dolores que conoces desde niño. No porque quieras sufrir, sino porque lo familiar siempre es más cómodo que lo desconocido, incluso cuando lo familiar es tóxico. Esta compulsión por la repetición funciona como un virus emocional que infecta todas tus relaciones importantes. Puedes cambiar de ciudad, de trabajo, de pareja, pero los patrones siguen siendo los mismos. Las caras cambian, pero los dramas se repiten. Los nombres son diferentes, pero las dinámicas son idénticas. Es como si llevaras un guión interno que obliga a todas las personas importantes de tu vida a representar los mismos papeles. Inconscientemente, eliges parejas que te hacen sentir inseguro, igual que te sentías en la infancia. Aceptas trabajos con jefes que te menosprecian, reproduciendo la misma sensación de inadecuación que conoces desde hace décadas. Mantienes amistades que te agotan emocionalmente, porque esa dinámica de dar más de lo que recibes es la única forma de relación que tu mente reconoce como normal. Y cuando alguien genuinamente sano aparece en tu vida, cuando surge una oportunidad de una relación equilibrada y nutritiva, te sientes extraño, incómodo, como si algo estuviera mal, porque esa persona no activa tus gatillos familiares, no despierta tus inseguridades conocidas, no te hace sentir en la zona de peligro emocional en la que has aprendido a vivir. Es un sabotaje sutil, pero devastador. Alejas lo que es bueno porque no lo reconoces como familiar y atraes lo que es malo porque te hace sentir como en casa. Destruyes las relaciones sanas con desconfianza y paranoia y te aferras a las relaciones tóxicas con una devoción casi religiosa. Interpretas el cuidado como manipulación y la manipulación como amor. El inconsciente funciona como un sistema de navegación defectuoso que siempre te lleva al mismo destino doloroso, sin importar cuántas veces intentes cambiar la ruta. Distorsiona tu percepción de la realidad para que veas amenazas donde hay cuidado, rechazo donde solo hay distracción, abandono donde solo hay espacio personal necesario. Desarrollas una gran habilidad para encontrar pruebas que confirmen tus peores sospechas sobre ti mismo y sobre los demás. Si crees que no mereces amor, interpretarás los gestos de cariño como lástima o interés. Si crees que eres una carga para los demás, verás cada momento de cansancio ajeno como prueba de que estás molestando. Si crees que eres inadecuado, convertirás cualquier comentario en una confirmación de tu inferioridad, y esa habilidad se vuelve tan refinada que puedes encontrar traición donde hay fidelidad, desprecio donde hay cansancio, rechazo donde solo hay introspección. Te conviertes en un detective de tus propias neurosis, recopilando pistas imaginarias para sustentar narrativas que confirman tus miedos más profundos. Lo más cruel es que esta prisión es transparente. Puedes ver la libertad al otro lado, puedes observar a personas que viven relaciones saludables, pero no puedes atravesar las rejas invisibles que tú mismo has construido. Es como tener las manos esposadas por cadenas que solo tú puedes ver, pero que son más reales y limitantes que cualquier prisión física. Ves tu propia vida transcurrir como si fueras un espectador impotente de tus propios patrones destructivos. Te ves repitiendo los mismos errores, tomando las mismas malas decisiones, teniendo las mismas reacciones exageradas, pero te sientes incapaz de parar. Es como conducir un coche hacia un precipicio, viendo cómo se acerca el peligro, pero con los frenos que no responden a tus órdenes. Y lo más desesperante es que cuanto más intentas conscientemente romper esos patrones, más parecen fortalecerse. Es como intentar no pensar en un elefante rosa. El esfuerzo consciente por evitar el patrón acaba alimentando el propio patrón. Te vuelves hipervigilante con respecto a tus reacciones, lo que paradójicamente te hace reaccionar aún más intensamente. Esta hipervigilancia crea un círculo vicioso en el que monitoreas constantemente tus propias emociones, analizas cada reacción, cuestionas cada sentimiento, tratando de controlar lo incontrolable. Y cuanto más intentas controlar tus reacciones emocionales, más ansioso te pones. Cuanto más ansioso te pones,
más reactivo te vuelves. Cuanto más reactivo te vuelves, más confirmas tus peores sospechas sobre ti mismo. Es como si fueras el guardián de tu propia prisión, trabajando en turnos de 24 horas para asegurarte de que nunca escapes de los patrones que te mantienen cautivo. Vigilas tus propias emociones con la rigidez de un soldado, castigándote mentalmente cada vez que sientes algo que consideras inadecuado, débil o excesivo. Pero aquí está la paradoja liberadora. La prisión solo existe mientras crees que la necesitas para protegerte. Las rejas solo son sólidas mientras no cuestionas su necesidad. El carcelero solo tiene poder mientras aceptas su autoridad. Y la llave siempre ha estado en tu mano, esperando a que tengas el valor de usarla. Pero hay una salida, y no está donde imaginas. La clave para entender por qué ciertas personas pueden destruirte no está en ellas. Está en el espejo emocional que llevas dentro, un espejo roto y distorsionado, que no refleja la realidad, sino las heridas sin curar que proyectas en el mundo. Cada persona que logra herirte profundamente es como un fragmento de ese espejo roto. No tienen poder real sobre ti. El poder está en la forma en que los ves, en las características que proyectas en ellos, en los significados que atribuyes a sus acciones. No estás reaccionando a quienes son realmente. Estás reaccionando a tu propia proyección, a tu propia sombra reflejada de vuelta hacia ti. Freud lo llamaba proyección, el mecanismo inconsciente por el cual atribuimos a los demás características, intenciones y sentimientos que en realidad son nuestros. Es como si fueras un proyector de cine roto que en lugar de mostrar la película en la pantalla, proyecta tus propios recuerdos, tus propios miedos, tus propias heridas en cada persona que se cruza en tu camino. Cuando ves maldad donde puede que solo haya distracción, cuando interpretas la indiferencia como rechazo intencionado, cuando conviertes un silencio en una declaración de desprecio, no estás viendo a la otra persona. Estás viendo tus propias inseguridades vestidas con su ropa. Estás hablando con tus propios fantasmas, usando su voz como ventriloquismo. Por eso la misma actitud puede devastarte cuando viene de una persona y pasar desapercibida cuando viene de otra. No es la actitud en sí misma lo que te hace daño, es lo que esa actitud activa dentro de ti. ¿Qué recuerdos despierta? ¿Qué heridas remueve? ¿Qué miedos confirma? Algunas personas son mejores pantallas para tus proyecciones que otras. Imagina que cada persona importante en tu vida es como una pantalla de cine en la que proyectas tus propias películas internas. Ese jefe que te hace sentir inadecuado, estás proyectando en él la figura de autoridad que te hacía sentir pequeño en la infancia. Esa amiga cuyas críticas te devastan, estás viendo en ella la voz interna que siempre te dijo que no eras suficiente. Ese compañero que consigue hacerte sentir rechazado con una simple mirada, estás reviviendo a través de él todos los momentos en los que te sentiste abandonado. Lo más perturbador es que lo haces de forma completamente automática, sin darte cuenta de que estás coloreando la realidad con los tintes de tu pasado. Miras a una persona neutral y ves a un villano. Escuchas un comentario inocente y oyes una acusación. Presencias un momento de distracción y lo interpretas como un desprecio deliberado. Y aquí está la revelación que puede cambiarlo todo. Cuando entiendes esto profundamente, cuando realmente comprendes que estás luchando contra tus propias sombras proyectadas en los demás, ocurre algo extraordinario. Dejas de ser víctima de las acciones de los demás y te haces responsable de tus propias interpretaciones. Esto no significa minimizar cuando alguien realmente te hace daño o actúa con mala intención. Significa distinguir entre el dolor real causado por comportamientos genuinamente dañinos y el dolor imaginario causado por tus propias proyecciones distorsionadas. Significa aprender a separar lo que es responsabilidad del otro y lo que es responsabilidad tuya. La diferencia es como distinguir entre ser atacado por un león real y ser atacado por un león que estás imaginando. Ambos causan miedo, ambos activan tu respuesta de lucha o huida, pero solo uno de ellos requiere que corras. El otro requiere que abras los ojos y veas que no hay ningún león allí. Si has llegado hasta aquí, es porque estás cansado de ser rehén de tus propias interpretaciones. Es porque quieres dejar de entregar tu poder emocional a personas que tal vez ni siquiera saben que tienen ese poder sobre ti. Si esto te resuena,
Si sientes que finalmente has encontrado una explicación para patrones que nunca pudiste entender, deja en los comentarios: elijo ver la realidad. Vamos a crear una comunidad de personas que ya no quieren vivir en la prisión de sus propias proyecciones. Cuando aprendes a limpiar las lentes a través de las cuales ves el mundo, cuando dejas de proyectar tus heridas en las acciones de los demás, descubres algo liberador. La mayoría de las personas no están tratando de hacerte daño, solo están viviendo sus propias vidas, lidiando con sus propios problemas, reaccionando a sus propias inseguridades. Lo que interpretabas como ataques personales eran solo reflejos de las batallas internas que estaban librando. Esto no las exime de responsabilidad cuando realmente actúan mal, pero te libera de la paranoia constante, de la hipervigilancia emocional, de la sensación de que el mundo está conspirando contra ti. Te permite ver a las personas como realmente son, seres humanos falibles, lidiando con sus propias heridas, tratando de sobrevivir a sus propias batallas internas. Y cuando logras ver eso, cuando dejas de tomar las acciones de los demás como verdades absolutas sobre tu valor, cuando entiendes que la opinión de los demás sobre ti dice más sobre ellos que sobre ti, algo fundamental cambia en tu forma de relacionarte con el mundo. Dejas de necesitar la aprobación de todos para sentirte valioso. Dejas de interpretar cada crítica como un ataque a tu carácter. Dejas de ver el rechazo como una confirmación de tu inadecuación. Porque entiendes que estás viendo a través de un espejo, y los espejos se pueden limpiar, ajustar, sustituir. La liberación no está en romper el espejo, está en aprender a distinguir entre lo que es reflejo y lo que es realidad. El momento de la verdadera liberación no ocurre cuando te vuelves lo suficientemente fuerte como para no sentir dolor. Ocurre cuando finalmente comprendes de dónde viene realmente ese dolor y dejas de luchar contra él como si fuera un enemigo externo. La cura no está en blindarte contra el mundo, está en hacer las paces con los fantasmas que llevas dentro. Freud descubrió que lo que no se elabora psíquicamente se repite compulsivamente. En otras palabras, lo que no enfrentas y comprendes sigue persiguiéndote de formas cada vez más elaboradas y dolorosas. Los fantasmas emocionales que intentas enterrar siempre encuentran la manera de resucitar, con rostros nuevos, situaciones diferentes, pero despertando los mismos dolores antiguos. La elaboración psíquica es como una digestión emocional. Así como tu cuerpo necesita procesar los alimentos para transformarlos en energía, tu mente necesita procesar las experiencias traumáticas para transformarlas en sabiduría. Cuando te tragas experiencias dolorosas sin masticarlas, sin comprenderlas, quedan atrapadas en tu sistema emocional como piedras en el estómago. Pero cuando finalmente dejas de huir de tu propia historia, cuando tienes el valor de mirar las heridas que llevas sin intentar anestesiarlas o negarlas, cuando permites que el dolor se sienta por completo para que finalmente pueda ser procesado, ocurre algo milagroso. Las experiencias del pasado dejan de controlar tus reacciones en el presente. Este proceso de elaboración no es cómodo. Es como operarte a ti mismo sin anestesia, extrayendo fragmentos de cristal que llevaban décadas incrustados en tu alma. Duele porque tienes que volver a sentir todo lo que intentabas evitar sentir. Tienes que volver a visitar recuerdos que preferías olvidar, reconocer patrones que preferías ignorar, aceptar verdades sobre ti mismo que preferías negar. Empiezas a distinguir entre la persona que tienes delante y las figuras de tu pasado que proyectabas en ella. Consigues separar la situación actual de las situaciones antiguas que te recordaba. Aprendes a responder a lo que realmente está sucediendo, no a lo que tu memoria emocional te hace creer que está sucediendo. Es como si finalmente pudieras ver a las personas en alta definición, sin los filtros distorsionados de tus heridas, sin curar. Dejas de ver monstruos donde solo hay personas imperfectas. Dejas de ver amenazas donde solo hay malentendidos. Dejas de ver rechazo donde solo hay diferencias de personalidad o momentos de indisponibilidad emocional. Y cuando eso sucede, descubres una forma completamente nueva de relacionarte con el mundo, una forma que no depende de controlar las reacciones de los demás para sentirte seguro, una forma que no necesita la aprobación constante para mantener la autoestima, una forma que puede recibir críticas sin derrumbarse, enfrentar rechazos sin desmoronarse, lidiar con conflictos sin destruirse,
Esta liberación no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso gradual de reconocimiento en el que vas identificando patrón por patrón, herida por herida, proyección por proyección. Es como limpiar una casa que ha estado desordenada durante décadas. No puedes ordenarlo todo de una vez, pero puedes empezar por una habitación, luego otra, hasta que toda la casa esté en orden. Cada vez que logras reconocer una proyección en el momento en que ocurre, cada vez que te detienes en medio de una reacción emocional y te preguntas, ¿esto tiene que ver con la situación actual o con algo de mi pasado? Cada vez que eliges responder con conciencia, en lugar de reaccionar de forma automática, te estás liberando un poco más. El proceso exige una honestidad brutal contigo mismo. Tienes que admitir que muchos de tus dolores no fueron causados por las personas a las que culpas, sino por las interpretaciones distorsionadas que creaste. Tienes que reconocer que muchas de tus reacciones fueron desproporcionadas, basadas en miedos antiguos y no en amenazas reales. Esto no significa culparse o menospreciarse, significa asumir la responsabilidad de su poder de interpretación, de su papel activo en la creación de sus experiencias emocionales. Significa comprender que si tuvo el poder de crear una prisión emocional, también tiene el poder de crear una liberación emocional. La verdadera fuerza emocional no es la capacidad de no sentir, es la capacidad de sentir completamente, pero con conciencia. Es saber distinguir entre lo que pertenece al momento presente y lo que pertenece al pasado. Es poder honrar tus emociones sin dejarte dominar por ellas. Es tener compasión por tus heridas sin permitir que controlen tu vida. Cuando alcanzas ese nivel de conciencia emocional, las personas dejan de tener el poder de destruirte porque comprendes que el poder siempre ha estado en tus manos. Siempre has sido el autor de tus interpretaciones, el creador de los significados que atribuías a las acciones de los demás, el responsable de las historias que te contabas a ti mismo sobre lo que estaba sucediendo. Y esa responsabilidad, que al principio puede parecer aterradora, es en realidad la mayor liberación posible, porque si eres responsable de tus interpretaciones, eso significa que también tienes el poder de cambiarlas. Si tú creaste la prisión, tú también puedes crear la llave. La liberación no es un destino final, es un proceso continuo de elección consciente, de reconocimiento diario, de compromiso constante con la verdad sobre uno mismo, incluso cuando esa verdad duele más que la ilusión. La verdadera inmunidad emocional no es lo que imaginas, no es convertirte en una fortaleza impenetrable, ni desarrollar una frialdad robótica que te proteja de cualquier herida. La verdadera inmunidad se produce cuando dejas de ser víctima de tus propias interpretaciones y te conviertes en dueño de tus propias reacciones. Cuando finalmente comprendes que nadie puede herirte sin tu participación inconsciente, cuando entiendes que cada herida profunda solo ocurre porque encuentra una grieta previa en la que alojarse, algo revolucionario sucede en tu forma de estar en el mundo. Dejas de ser un blanco móvil de las circunstancias y te conviertes en un observador consciente de tu propia experiencia emocional. Esto no significa que dejes de sentir. Al contrario, sientes más, pero de forma limpia, sin que el pasado contamine y distorsione el presente. Es como la diferencia entre sentir el dolor de un corte limpio que cicatrizará rápidamente y sentir el dolor de una herida infectada que nunca se cura porque sigues tocándola con los dedos sucios. La verdadera inmunidad emocional es cuando puedes estar presente en una discusión sin revivir todas las discusiones anteriores. Es cuando puedes recibir una crítica sin que despierte el coro de voces internas que siempre te han dicho que no vales nada. Es cuando una persona importante se aleja y sientes la tristeza natural del momento, pero no el terror primario al abandono que te ha perseguido desde niño. Freud nos enseñó que la repetición compulsiva es un intento desesperado de la psique por resolver traumas no procesados. Pero cuando realmente elaboras esas viejas heridas, cuando las sientes, las comprendes y las integras, la compulsión por repetirlas simplemente desaparece. Es como si finalmente resolvieras un problema matemático que te ha estado atormentando durante años. Una vez resuelto, ya no necesitas seguir intentando resolverlo. Descubres que puedes relacionarte con las personas por lo que son hoy, no por lo que te recuerdan del pasado. Puedes escuchar una crítica y evaluar si es válida o no,
sin que automáticamente confirme tus inseguridades más profundas. Puedes enfrentar un rechazo y entender que se trata de la incompatibilidad o el momento de la otra persona, no de tu inadecuación fundamental como ser humano. Y aquí está la parte más liberadora. Cuando dejas de proyectar tus fantasmas en las personas, también dejas de atraer inconscientemente situaciones que confirman tus heridas. Es como si cambiaras la frecuencia emocional que estás transmitiendo al mundo. En lugar de irradiar carencia, inseguridad y miedo, comienzas a irradiar presencia, claridad y autoconocimiento. Las personas sienten esa diferencia, incluso sin poder explicar qué ha cambiado. Dejas de tener esa energía desesperada de quien necesita demostrar algo o de quien busca constantemente la validación. Desarrollas una solidez interna que no depende de las reacciones de los demás para mantenerse estable. Esto no te vuelve insensible, de hecho te hace más empático, porque puedes ver el dolor de los demás sin confundirlo con el tuyo propio. Eres capaz de ofrecer apoyo genuino sin perderte en la dinámica emocional del otro. Puedes estar presente para quien lo necesita, sin agotarte emocionalmente en el proceso. La inmunidad emocional es cuando te conviertes en un árbol con raíces profundas. Las tormentas siguen ocurriendo, los vientos siguen soplando, pero ya no te arrancan del lugar con cada turbulencia. Te balanceas con el viento, pero permaneces arraigado en tu centro, en tu verdad, en tu comprensión de quién eres realmente. Dejas de interpretar cada actitud ajena como un veredicto sobre tu valor. Dejas de buscar en los demás la aprobación que solo tú puedes darte. Dejas de externalizar tu autoestima a quienes no tienen las condiciones ni la responsabilidad de sostenerla. Y cuando eso sucede, cuando finalmente te vuelves emocionalmente autosuficiente, en el mejor sentido de la palabra, descubres que puedes relacionarte por placer, no por necesidad, por elección, no por carencia, por amor genuino, no por miedo a la soledad. Pero este viaje tiene un precio que pocos están dispuestos a pagar. Tienes que abandonar la fantasía de que el mundo se ajustará a tus heridas. Tienes que dejar de esperar que los demás adivinen tus necesidades emocionales. Tienes que asumir toda la responsabilidad de tu experiencia interna, sin excepciones, sin comas, sin peros. Y aquí reside la última paradoja de la inmunidad emocional. No te aísla del mundo, te conecta más profundamente con él. Cuando ya no necesitas protegerte constantemente, por fin puedes abrirte de verdad. Cuando ya no tienes miedo de ser herido, puedes permitirte ser vulnerable de forma consciente y elegida. Desarrollas la rara capacidad de estar emocionalmente disponible sin estar emocionalmente necesitado. Puedes entregarte completamente a una experiencia, a una relación, a un momento, sabiendo que tu esencia permanece intacta independientemente del resultado. La inmunidad emocional no es una armadura que te pones, es una transformación que ocurre de adentro hacia afuera, una alquimia interna que transforma el plomo en oro, las heridas en sabiduría, la vulnerabilidad en fuerza. Es cuando finalmente comprendes que el poder siempre ha estado en tus manos, esperando que tuvieras el valor de usarlo. Ahora conoces el secreto de aquellos que parecen intocables, de aquellos que navegan por la vida con una serenidad que parece casi sobrenatural. No son personas especiales que nacieron con una protección emocional mágica. Son personas que hicieron el viaje que tú estás haciendo ahora, que tuvieron el valor de mirar hacia adentro y hacer las paces con sus propios demonios. Los verdaderamente intocables no son aquellos que nunca sienten dolor, son aquellos que han aprendido a distinguir entre el dolor limpio del presente y el dolor contaminado del pasado. Sienten cada emoción por completo, pero no se pierden en ella. Lloran cuando es hora de llorar, se enfadan cuando es apropiado enfadarse, pero no cargan con esas emociones como una identidad permanente. Han desarrollado algo que la mayoría de la gente nunca consigue, la capacidad de estar emocionalmente presentes sin ser emocionalmente dependientes. Pueden amar profundamente, sin disolverse en la necesidad del otro. Pueden preocuparse genuinamente, sin torturarse con preocupaciones que no pueden controlar. Cuando alcanzas este nivel de madurez emocional, ocurre algo extraordinario. Dejas de necesitar que el mundo sea diferente de lo que es para sentirte bien. Dejas de necesitar que las personas sean perfectas para poder relacionarte con ellas. Dejas de necesitar garantías sobre el futuro para poder vivir el presente.
Eres capaz de amar sin apegarte, de preocuparte sin angustiarte, de conectarte sin perderte. Desarrollas la rara capacidad de estar completamente presente en una relación mientras mantienes intacta tu individualidad. Es como aprender a bailar en pareja sin pisarte a ti mismo ni a tu pareja. Los intocables han comprendido que la libertad emocional no consiste en no tener vínculos, sino en tener vínculos conscientes. No consiste en no preocuparse, sino en preocuparse de forma saludable. No consiste en evitar las relaciones, sino en relacionarse desde la abundancia interna, no desde la carencia. Saben que cada persona que se cruza en su camino es un espejo, pero han aprendido a usar esos espejos para conocerse mejor a sí mismos, no para castigarse. Cuando alguien les irrita, se preguntan, ¿qué dice esta irritación sobre mí? Cuando alguien les hiere, investigan, ¿dónde dentro de mí ha encontrado terreno fértil este dolor? Y aquí está la paradoja más hermosa. Cuando dejas de necesitar desesperadamente ser amado, te vuelves más amable. Cuando dejas de luchar por ser aceptado, te vuelves más auténtico. Cuando dejas de intentar demostrar tu valía, expresas naturalmente tu verdadera esencia. Las personas sienten esa autenticidad y se sienten atraídas por ella, porque es algo raro en un mundo lleno de máscaras y actuaciones. Desarrollas una presencia magnética que no proviene del ego o de la necesidad de impresionar, sino de la paz profunda de quien se conoce y se acepta completamente. Los intocables han aprendido que no necesitan ser perfectos para ser valiosos. No necesitan complacer a todo el mundo para ser dignos de amor. No necesitan controlar cada variable de la vida para sentirse seguros. Esta aceptación radical de sí mismos y de la realidad, tal y como es, crea una estabilidad emocional que ninguna circunstancia externa puede perturbar. Han desarrollado lo que se podría llamar flexibilidad emocional, la capacidad de adaptarse a las situaciones sin perder el equilibrio, de fluir con los cambios sin fragmentarse, de afrontar las adversidades sin victimizarse. Como un árbol que se dobla con la tormenta pero no se rompe, absorben los impactos de la vida sin desmoronarse. Pero quizás el mayor logro de los intocables sea este. Han transformado sus heridas en sabiduría. No fingen que el sufrimiento no existió, no niegan las dificultades por las que pasaron. En cambio, utilizaron esas experiencias como maestros, extrayendo de cada dolor una lección, de cada trauma una idea, de cada cicatriz una fuerza. Han comprendido que la vida no consiste en evitar el sufrimiento, sino en darle sentido. No se trata de controlar lo incontrolable, sino de elegir conscientemente cómo responder a lo que no se puede controlar. No se trata de ser invulnerable, sino de ser resiliente. Tú puedes convertirte en una de esas personas. Puedes desarrollar esa inmunidad emocional que no depende de controlar el mundo exterior, sino de comprender profundamente el mundo interior. Puedes aprender a relacionarte sin perderte, a amar sin anularte, a preocuparte sin destruirte. El primer paso es dejar de huir de tu propia historia. Mira tus heridas no como defectos que hay que ocultar, sino como información valiosa sobre patrones que pueden transformarse. Cada vez que alguien logre herirte profundamente, úsalo como un mapa del tesoro que te lleve a una parte de ti que aún necesita sanación. El segundo paso es asumir la responsabilidad total de tus interpretaciones. Deja de culpar al mundo por tus reacciones y comienza a investigar qué hay dentro de ti que está creando esas reacciones. Siéntete curioso por tus propios patrones en lugar de ponerte a la defensiva ante ellos. El tercer paso es practicar la presencia consciente. Cada momento es una oportunidad para elegir entre reaccionar automáticamente o responder conscientemente, entre vivir en el pasado o habitar el presente, entre ser víctima de las circunstancias o autor de tu propia experiencia. Recuerda, la persona que te hiere hoy es solo un mensajero. El mensaje real está dentro de ti, esperando ser descifrado, comprendido y finalmente liberado. Si este viaje te ha llegado al alma, si has reconocido patrones que llevas años arrastrando, compártelo en los comentarios. ¿Qué herida del pasado te has dado cuenta de que estás proyectando en el presente? Tu valentía para mirar dentro de ti puede inspirar a otras personas a hacer lo mismo. Recuerda, vivir con conciencia es una elección. Despierta tu mente,
afronta tus deseos e ilumina tu sombra. Cuenta conmigo en este viaje y sigue los próximos vídeos del canal.